Bien, y continuamos aquí en Espacio Libre a través de UCI Noticias y como señalábamos antes de la pausa, vamos a conversar sobre esta situación que se ha generado a raíz de la presentación de los audios que reveló IDL Reporteros con una serie de conversaciones entre integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura, algunos jueces y sobre todo el presidente de la Corte Superior del Callao, en donde se refleja pues una serie de intercambio de favores, una serie de pedidos por demás irregulares, pero en todo caso vamos a conversar con los especialistas para que ellos un poco nos den las luces de lo que está ocurriendo en este caso. Estamos ya en nuestra mesa con Cruz Silva, ella es abogada del Consorcio Justicia Viva del Instituto de Defensa Legal, y el doctor Avelino Guillén, ex fiscal supremo y que fue responsable de llevar los casos respecto a la Cantuti Barrios Altos en contra de Alberto Fujimori. Le damos la bienvenida a ambos. Buenos días, Cruz. Doctor, muchas gracias. Buenos días, Paco. Bien, empecemos un poco, si me permites, Cruz, con el doctor Avelino Guillén, para un poco revisar la figura legal de lo que está escuchándose en estos audios. ¿Hay alguna configuración de delitos en todas estas conversaciones en donde se habla de acomodar los exámenes, de favorecer a algunos aspirantes a fiscalías o a jueces en las evaluaciones del Consejo de la Magistratura, doctor? Lo que se advierte nítidamente es la existencia de una red delictiva instalada en la Corte Superior de Justicia del Callao. Ese es el núcleo. Y esta red delictiva tiene básicamente 3 niveles. Un primer nivel donde están algunos integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura y un juez supremo. Un segundo nivel donde hay algunos jueces superiores, como el caso del presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, el señor Walter Ríos. Y un tercer nivel, que son los no aforados, los asesores, personal de confianza, empresarios y amigos de los magistrados y consejeros. Esos son los 3 niveles que identifican esta vasta red de corrupción. De la escucha de estos audios se advierte algunas figuras delictivas nítidamente, ¿no? Una de ellas es tráfico de influencias, la invocación, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, si usted analiza el audio del presidente de la Corte, Walter Ríos, con esta abogada, ¿no? Donde le ofrece el nombramiento y ofrece hacer gestiones a nivel del Consejo Nacional de la Magistratura. Por otro lado, este último audio del presidente de la Corte, donde habla de 10 verdecitos, algo así, estamos hablando ya de un delito de corrupción, ¿no? Entonces, hay figuras penales que en todo caso el fiscal de la Nación y los niveles que están investigando tendrán que evaluar y analizar, pero tener contenido penal sí lo tiene. O sea, sí hay la posibilidad de que cuando estos señores dejen el Consejo de la Magistratura se pueda iniciar un proceso de investigación fiscal. Por supuesto, ya inclusive omití mencionar eso, ¿no? En el tercer nivel, el más alto, la investigación está a cargo de la Comisión de Justicia, tiene hasta el 20 de este mes, y el señor fiscal de la Nación tiene una investigación contra todos los que resultan responsables. Y contra los magistrados de segunda instancia está interviniendo, hasta donde sé, el fiscal supremo de control interno. Entonces, y los de primera instancia, entiendo que corresponde la investigación a la fiscal del Callao, que es la doctora Sánchez, Rocío Sánchez, si mal no recuerdo. Bien, Cruz, un tema que llama la atención de esta circunstancia es que lo que menciona el doctor Guillén, ya se tienen que abrir una serie de procesos investigatorios, pero lo que preocupa es, uno, la investigación interna que se hace en el CNM, que ha anunciado el presidente Velázquez, ha dicho que van a investigar y que se ha separado a uno de los magistrados y que el otro está en proceso de investigación. Difícil que entre ellos investiguen, y lo otro, que este asunto pase a la Comisión de Justicia de un Congreso que más bien lo que ha hecho es salir a refutar el origen de los audios más que el ilícito que se está cometiendo en ellos, ¿no?
Sí, en efecto, mira, además de las responsabilidades penales que se tienen que investigar inmediatamente, están las responsabilidades administrativas en relación al incumplimiento funcional de garantizar en su cargo independencia e imparcialidad. Eso es algo sumamente importante, es un principio democrático, un derecho fundamental que con estas escuchas se ha roto definitivamente. Entonces, en ese sentido, el Consejo Nacional de la Magistratura tiene la opción de promover la vacancia de sus consejeros. Y el problema y el cuestionamiento que aquí hacemos es que, si bien es cierto, el proceso de vacancia, la ley orgánica del Consejo tiene sus causales, no se entiende, entrando los supuestos que hemos visto en esas causales de la norma, no se entiende por qué solo para Orlando Velázquez se le abre una investigación con fines de vacancia dentro del Consejo, por qué a Iván Noguera no se le hace eso, sino que se le remite al Congreso a través de la figura de la remoción, y por qué al consejero Guido Aguila, que también ha sido mencionado, no se le abre ningún tipo de proceso. Y sobre este tercer caso hay que indicar de que la justificación de que su voz no aparece en los audios no es suficiente. A este señor se le está seriamente, de una forma pública, involucrando en actos de tráficos de influencias y acercamiento con personajes de poder político, cuando eso es lo que debe evitar justamente por el cargo. Dicho sea de paso, Guido Aguila el año pasado se reunió en su casa con Héctor Becerril para tratar los votos del presidente del Consejo Nacional de Magistratura, y eso también es motivo no solamente de una investigación penal por tráfico de influencias, sino también de un proceso de vacancia. Entonces, llama la atención e indigna cuál ha sido el criterio para hacer la separación de estos casos. Ahora, lo que a nosotros también nos preocupa es que separar los casos uno a uno también puede, sin duda, ir en contra de la investigación que en sí corresponde a una red, ¿cierto? Entonces, eso también es algo que tenemos que tener en cuenta. OCMA ha comenzado investigación respecto de Walter Ríos, el presidente de la Corte del Callao, y, dicho sea de paso, los jueces le han pedido su renuncia, ¿no? Si bien es cierto, la salida de estos personajes es a través de estos procedimientos penales y administrativos, lo cierto es que, en verdad, por lo visto y por la responsabilidad que eso acarrea a su propia institución, debieran inmediatamente renunciar. O sea, por una cuestión ética, pero lo curioso del asunto es que el caso del doctor Inostroza, por ejemplo, él salió a decir, un poco argumentando, igual que el presidente del Congreso, que el origen de los audios no era legal. Se estaba hablando de un chuponeo hasta antes que se conociera que estos audios contaban con una orden judicial para las escuchas. Y más es el tema, esto sumado a la intervención que hubo ayer desde la Fiscalía hacia IDL, y va un poco la figura de ir contra el mensajero, ir en contra de la forma del contenido más que del fondo y de lo que esto pueda revertir o señalar, ¿no? Ha sido un grave error de la Fiscalía ir contra el mensajero. Lo que ha hecho los periodistas de IDL Reporteros es difundir una noticia que tiene interés público, y al haberle llegado en forma anónima un conjunto de audios, lo que ha hecho, como corresponde, es hacer una previa investigación, una solicitud de esclarecimiento y de aclaración, y luego se ha difundido como corresponde. Ir contra el periodismo que denuncia graves hechos de corrupción me parece que es un grave error en la estrategia de la Fiscalía. Entiendo que han dado algún tipo de explicación, porque es una noticia que ha dado la vuelta al mundo, ¿no? Claro. El periodismo es un aporte fundamental en el esclarecimiento de muchos hechos y pone de relieve hechos que pasarían en la oscuridad si es que no tuvieran una actuación independiente y comprometida con la verdad. En tal sentido, la Fiscalía lo que tiene que hacer es enfocarse en la investigación de los presuntos implicados, las personas que aparecen involucradas en estos hechos, y no contra los periodistas que lo único que hacen es cumplir con su trabajo profesional. Claro, y llama la atención un poco, Cruz, porque la Fiscalía el fin de semana informó a través de sus redes sociales que iba a solicitar a IDL Reporteros el contenido de los audios publicados, y sin embargo ayer aparecieron pues tocando la puerta el fiscal y 4 policías fiscales, supuestamente para una visita, una diligencia, pero bastante amenazante, por decirlo menos, ¿no? Y sin previa coordinación, que debería ser el caso, supuestamente, si es que hay una especie de acuerdo, digamos, para
para poder conversar con el medio y obtener la información, o con una orden que era lo que no había y que por eso se descartó ayer la diligencia, ¿no? Sí, llamó mucho la atención la presencia de un fiscal y de 4 policías. En principio nos parece absolutamente desproporcional e innecesario, por eso la preocupación de esta primera actitud y decisión de quienes van al Instituto de Defensa Legal para buscar al director de IDL Reporteros. Pero además llamó la atención porque esta forma no es lo que usualmente se hace. Lo que usualmente se hace es que llega una notificación indicando la información que se requiere y se presenta lo debido a través nuevamente de la misma vía y no es lo que ha pasado en esta circunstancia, lo que nos preocupa, ¿no? ¿A qué se debe esa diferencia? Si bien es cierto, el caso es sumamente importante, se tiene que realizar las actuaciones y las diligencias con mucha rapidez, hay que cuidar las formas para no dar la percepción de que a los que están colaborando con el descubrimiento de estos hechos se les trate como si fueran los que están incurriendo en esos hechos. Aparte, en el transcurso de la diligencia se identificó que en efecto el fiscal no contaba con el documento donde se indicaba que esa diligencia tenía que hacerse. Personalmente estuve en los primeros 15 minutos porque estaba en la institución en esos momentos y lo que constantemente señalaba este fiscal adjunto que está trabajando en la investigación de este caso con la doctora Nora Córdoba, indicaba cada rato que era una diligencia de observación y de incautación. Al final de la diligencia nos percatamos, quienes estuvieron allí, que no contaba con este documento, lo que por supuesto hacía absolutamente irregular esta diligencia. Entonces, llamó mucho la atención que un fiscal, sabiendo que eso es un requisito importante para hacer y cumplir sus funciones, no lo haga. Llamó la atención también cierta actitud del fiscal, esa que comento al inicio, y también llamó la colaboración o la asistencia de 4 policías. Sí. Todo esto es escenario. Pero hay quienes dirían, pero igual se intervino el local de Fuerza Popular. Bueno, Fuerza Popular... Hay quienes dirían y comentarían eso, ¿no? Porque los periodistas tendríamos que tener corona para que el fiscal no venga y nos toque la puerta con 4 policías y a los congresistas o a los políticos sí. Muy simple. Fuerza Popular está siendo investigado por un presunto delito. Y además están relacionados a un partido político que tiene a personajes en cargos públicos. El caso, el de IDL Reporteros, es sumamente diferente porque es el periodismo de investigación que está haciendo su trabajo y al que se le acerca a la Fiscalía para que le pueda reportar lo que sea necesario para que cumpla con sus funciones. Son absolutamente diferentes. Y dicho sea de paso, esta comparación incluso ha llegado al nivel de los Mamani audios y debo decir que hay un sesgo incluso hasta racista al que se está llevando estas comparaciones cuando no tiene absolutamente nada que ver y lo único que hacen es ir por la tangente y obviar la atención de lo que es realmente importante, que son estos actos de tráfico de influencias, compra y venta, prebendas e interferencia a casos judiciales. Yo quiero volver, doctora Avelino Guillén, al tema de las responsabilidades políticas que también hay en este caso, porque en los audios que se han presentado esta mañana, por ejemplo, se menciona, uno de los que habla, menciona la posibilidad de tender puentes con el presidente de la República, con Martín Vizcarra. Y le dice, nosotros, tú vas a estar 15 días de viaje, entendemos, con el que va a ser su brazo derecho, el que va a ser el premier, le dice así, ¿no? Y ahí no se tiende un puente, se tiende un puentezazo, le dice, ¿no? Entonces, el presidente Vizcarra salió ayer un poco a desmentir también, porque en otro audio también se menciona esta posibilidad de relación y de tender puentes con el Ejecutivo. Y yo quiero hablar del tema de la responsabilidad política, porque si bien es cierto el presidente convocó al Consejo de Estado, yo vuelvo al tema de que no hay mucho que se pueda hacer si es que los tienen que destituir estos señores son personas que de alguna forma están relacionadas también con ellos, ¿no? Sí, va a ser muy difícil tener un desenlace feliz, pero como lo ha señalado en algunas entrevistas el periodista Gustavo Gorriti, va a depender mucho esto de la presión ciudadana, de la capacidad de indignación y que exija a los líderes políticos que asuman una responsabilidad y asuman una tarea que hasta hoy día la están esquivando. Si usted analiza lo que ha ocurrido después de la difusión este sábado de los audios, no hay ninguna medida drástica en relación
a los implicados. Por ejemplo, el presidente de la Corte Superior del Callao, al momento de abrirle investigación, la jefa de control interno de la OCMA ha debido dictarle una medida de abstención y no lo ha hecho. Ha debido suspenderlo hasta que culminen las investigaciones como una medida fundamental. Más enérgicos, más directos han sido los integrantes de la sala plena de la Corte Superior de Justicia del Callao, que en mi concepto me parece es la respuesta más contundente que ha existido a nivel de toda la judicatura, porque inclusive llegan a señalar que se retiren a todo el personal de confianza del señor Walter Ríos. Entonces, aquí lo que corresponde es una presión ciudadana que se va a expresar seguramente en esos días, con la finalidad de que esto no pase el olvido rápidamente y se tome una decisión. Lo cierto es que desde siempre el Consejo Nacional de la Magistratura ha venido funcionando mal. Y esta suerte de tribus judiciales contra las cuales quiso enfrentarse el doctor César San Martín cuando fue presidente de la Corte Suprema, se mantienen vigentes y tienen cierta fortaleza. Pero yo lo que quiero remarcar es que la gran mayoría de jueces y fiscales son gente honorable, gente honesta, que trabaja limpiamente, pero existen grupos, pequeños grupos, que lamentablemente dan una pésima imagen al país. Corresponde entonces asumir su responsabilidad, en este caso a los congresistas, porque el artículo 157 de la Constitución es lo que ha invocado el presidente de la República, que en todo caso él tiene que salir a dar una explicación directa, no a través del Twitter, de algunas situaciones que, como usted ha mencionado, que se vienen dando. En todo caso es el momento para que la clase política también dé al fin una muestra de elecciones cívicas, democráticas, y que responda a esta necesidad de lucha contra la corrupción. Cruz, señalabas tú en tus redes sociales, no sé si esta mañana o ayer, que este tema del CNM, del Consejo Nacional de la Magistratura, era un tema que tú y otras personas que están dentro del Consorcio Justicia Viva venían tratando desde hace muchísimos años. Es más, nosotros también desde Espacio Libre en algún momento hemos conversado contigo, hemos hablado de estos temas, hemos hablado de César Inostroza, hemos hablado de Guido Águila, hemos hablado de todos estos negociados que se dan al interior del Consejo de la Magistratura, pero la gente no la veía venir por cuestiones técnicas, por cuestiones legales, porque era un tema muy denso, es un tema muy pesado. Pero vamos, ahora está a la mano de todas las personas y es muy obvio que lo que hay acá son hechos de corrupción, como lo tipifica también, o de tráfico de influencias, como lo tipifica acá también el doctor Guillén. ¿Qué hacer ahora? ¿Qué hacemos? Que ya, por seguir con estos términos mundialistas, la pelota está aquí, en la cancha de la gente, están los hechos, está la corrupción demostrada, está el tráfico de influencias demostrado, y finalmente hay una sensación de que, ya ven, teníamos razón, ¿no? O sea, ¿qué hacer ahora con toda esta situación? Como lo señala el doctor Guillén, no se va a poder avanzar definitivamente si es que la población no se manifiesta en las calles, porque como estamos viendo, la magnitud de la crisis no está siendo correspondida con el grado de las medidas que se están adoptando. En efecto, las personas que están involucradas en los hechos debieron estar afuera, pero no lo están. ¿Qué hacer si es que no lo están? Entonces la ciudadanía tiene que comenzar a exigir, comenzar a salir, pero sobre todo los medios de comunicación también tienen un rol importante en el sentido de ayudar a poner en lenguaje ciudadano lo que esta corrupción significa, ¿no? Estábamos escuchando un audio que tiene que ser investigado, donde César Inostroza habla de un caso de defloración de una menor de edad, de 10, 11 años, y pregunta qué es lo que quiere la parte. Con una falta de sensibilidad también única hacia la víctima, ¿no? Exacto, entonces, y eso indigna y eso trae en simple qué significa que estos funcionarios estén mercadeando con la justicia, porque eso es, mercadeando con la justicia. Y no solamente es ese tipo de casos, y nosotros aparece, por ejemplo, también está involucrado con un caso muy cuestionable de trata de menores y de esclavitud, de abuso sexual también, ¿no? Junto con Javier Villestein presidían esta sala y absolvieron a una dueña de un restaurante en Madre de Dios que explotaba sexualmente a adolescentes. Entonces, ¿no? es importante que lo que estamos viendo a nivel funcional de pérdida de la independencia y la imparcialidad del sistema
se traduzca en lo que concretamente esto significa. Hay personas, miles de personas que van a un juzgado, hacen su cola, pagan sacrificadamente una defensa que lamentablemente muchas veces no es la que se merece el justiciable, madres que buscan suspensiones de alimentos, madres que buscan justicia por feminicidios, por violencia de sus hijos, violaciones, pensiones, contratos, etcétera, tienen ahora a la vista a personas que tienen poder y dinero y que encima se sirven del cargo. Esto hace que no haya garantía en lo absoluto que la persona que menos tiene y está involucrada con casos gravísimos avance en algo en este sistema judicial. Estamos a la deriva, pero justamente para poder encauzarnos es importante que la sociedad civil, la persona, los jóvenes, los adolescentes, los universitarios, los trabajadores judiciales que están indignados de lo que están viendo, se organicen, nos organicemos y salgamos a las calles, porque ya hemos visto, no van a salir. El doctor César Inostroza buscaba ser supremo desde el año 2010. Y lo consiguió en el año 2015, cuando entraron sus amigos al Consejo Nacional de la Magistratura. Y ahora hemos visto cómo se está haciendo del cargo. Y a pesar de las evidencias, a través de los audios, no sale. Eso nos visibiliza de que el señor no va a salir por más audios que evidencien su falta. Complicado, ¿no? Y Nostroza Pariachi tiene una denuncia también por plagio, que también es conocida esta denuncia, y Nostroza Pariachi, además de negociar la posibilidad de rebajarle la pena, la condena a un violador, decíamos que también absolvió junto con Javier Villestein a una tratante de personas, y la razón por la cual absolvió a esta señora fue porque esta señora en ningún momento le dijo a las adolescentes que iban a trabajar o que iban a hacer labor de prostitutas. Así de sencillo. La señora les dijo que iban a trabajar en el restaurante de meseras y que en ningún momento les dijo que iban a trabajar de acompañantes. Esa fue la razón por la cual César Inostroza junto a Javier Villestein absolvieron a esta tratante de personas en Madre de Dios, y otros casos más en los cuales está envuelto César Inostroza. Doctor Guillén, para terminar, la tan afamada y tantas veces llamada reforma del sistema de administración de justicia. Yo desde que estoy en la carrera escucho hablar de este tema de la reforma de administración de justicia, se planteó el Seriajus en el gobierno de Toledo y seguimos avanzando en ese tema y este sistema no se termina de reformar. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que se necesita? Lo que falta es voluntad, falta decisión política. No podemos hablar de reforma judicial si antes no empezamos con una reforma integral del Consejo Nacional de la Magistratura. Todos los problemas surgen del Consejo Nacional. Ellos son los que nombran a los jueces y fiscales, son los que ratifican a los jueces y fiscales de todas las instancias y son los que disciplinariamente evalúan a los magistrados supremos. En consecuencia, no podemos hablar de reforma judicial, de una lucha contra la impunidad, si es que antes no se lleva adelante una reforma a fondo, integral, del Consejo Nacional de la Magistratura, que tiene que tener como primer punto democratizar la elección de los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura. Si vamos a seguir como esto, o sea, haciendo algunos cambios pequeños para que todo siga igual, de acá a unos años, igualmente van a surgir nuevos escándalos, nuevos hechos que nos van a indignar, pero que sin embargo va a ser algo que la gente ya se va acostumbrando. Entonces, aquí la respuesta es del Estado en su conjunto, y por eso en este caso no interesa una posición política, ni una ideología, ni una bandera. Es una respuesta de todo el Perú frente a una agresión que es la corrupción. Muy bien, doctora Avelino Guillén, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Cruz Silva, abogada del Consorcio de Justicia Viva IDL, también gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Y nada, está en manos de nosotros, en manos de ustedes, amigos, amigas, que esto cambie, empezar a tomar un poco de conciencia de lo que está ocurriendo, usar nuestra posibilidad de protestar y de salir a las calles, porque desde la clase política ya vemos que esto, por lo menos la clase política que gobierna, esto no va a funcionar. Esto no va a mejorar, excepto que haya algún tipo de presión ciudadana. Y eso es lo que tiene que haber en estos días. Lo que a mí me da un poco de cólera e indignación es que hace 18 años nos deshicimos de un gobierno corrupto y dictatorial y lamentablemente sus raíces siguen sembradas. Señora K sigue ahí, sus amigos siguen ahí, están en el Congreso, están, aunque digan que no, en Palacio de Gobierno, están en el sistema judicial
están en todos lados. Y hay gente honesta, hemos conversado con gente que trabaja en el Consejo de la Magistratura que está indignada por esta situación. Todos estamos pagando por culpa de estos indeseables, nos han dicho. Esa es la verdad. Hay indignación, hay molestia, hagámosla sentir. Bien, uno quisiera hablar de cosas positivas siempre, pero no se puede, no nos dejan los políticos y esta gente no nos deja, pero esperemos el viernes poder conversar sobre otros temas y poder hablar también de cosas positivas que en el Perú hay. En el Perú hay cosas positivas de las cuales también podemos hablar y las cuales hay que rescatar y valorar. Gracias a Javier Salazar y a todo el equipo de UCI Noticias por el apoyo en la producción. Nos encontramos el próximo viernes. Un servidor, Francisco Pérez García, se despide de ustedes. Hasta entonces. Chau.